Yo soy abogado de la Notaría 98 de la Ciudad de México, de el licenciado Gonzalo Manuel Ortiz Blanco. Y bueno, tengo ya aquí varios años trabajando con él. La vez pasada habíamos platicado un poquito de un expediente de compraventa y el día de hoy platiqué con Erika para, pues bueno, que habláramos el día de hoy de un tema un poquito diferente, pero que también está muy relacionado con los trámites inmobiliarios, que es el tema de la sucesión testamentaria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta sucesión testamentaria y sobre todo, bueno, me gusta más ver el tema de casos un poquito más prácticos respecto de o sea, que podemos encontrar cuando abrimos un expediente de una transmisión de propiedad o algo relacionado con algún inmueble y cuáles son estos supuestos que nos podemos llegar a encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que cuidar? ¿Qué es lo que hay que revisar? Eh, eh, en estos casos, ¿no? Entonces, si quieren, podemos, a mí lo que me gustaría empezar es hablando un poquito sobre el testamento, ¿no? Que además, bueno, durante el mes de septiembre, incluso es todavía está en boca de todos, ¿no? Porque es el mes del testamento en septiembre, es una campaña que se ha hecho desde hace muchos años a nivel nacional. Y pues bueno, sí tiene muchas ventajas. Igual, este, la, 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 eh, las personas que estén interesadas en hacer su testamento, independientemente de lo que vemos en la plática hoy, si alguien está interesado en hacer su testamento, podemos platicarlo después. La realidad es que es un trámite muy, muy, muy sencillo y que además, bueno, si bien es cierto, septiembre es el mes del testamento, ya desde hace varios años también esta campaña se extiende durante el mes de octubre para, para respetar este precio y bueno, sigue habiendo muchas personas que están interesadas. Entonces, si alguien está interesado, también me pueden contactar y con mucho gusto lo platicamos. Es un trámite muy sencillo y también bastante rápido, ¿no? Pero bueno, respecto al testamento, primero me gustaría, y a manera de un antecedente de lo que vamos a ver que es la sucesión testamentaria, me gustaría platicarles un poquito qué es este testamento, ¿no? Eh, Sin meterme mucho en temas o en redacciones de lo que dice el Código Civil, me gustaría más bien explicarlo de manera o con palabras que podamos entender un poquito más sencillas para que el día de mañana también se puedan explicar así, ¿no? A las personas que se acerquen con ustedes y que sin muchos tecnicismos jurídicos, ¿no? Eh, en la Ciudad de México, bueno, el testamento en principio es un documento que a nosotros nos va a ayudar para determinar qué es lo que va a suceder con nuestros bienes y nuestros derechos y las obligaciones que nosotros tengamos al momento de nuestra muerte, ¿no? Entonces, eh, nosotros mediante este documento pues vamos a determinar ciertas cosas que ahorita vamos a ir platicando un poquito más a detalle, ¿no? Eh, Aquí en la Ciudad de México únicamente existe un tipo de testamento. Antes había más tipos de testamento. Recientemente hubo una reforma en el Código Civil que derogó varios artículos donde se contenían, por ejemplo, el testamento marítimo, el testamento público simplificado, el testamento hológrafo. Todos esos testamentos, el testamento privado, todos esos testamentos actualmente en la Ciudad de México ya no existen. Es decir, yo ya no puedo ir a otorgar un testamento eh, público simplificado, ¿no? O un testamento hológrafo, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México, el testamento marítimo, pues nunca, incluso, pues nunca fue aplicable, ¿no? Eh, por ahí el licenciado Fausto Rico, si alguno de ustedes lo conoce o ha trabajado con él, en sus clases hablaba de que solo podía aplicar cuando íbamos en una trajinera, ¿no? En Xochimilco. Entonces, la realidad es que nunca fue operante y pues me parece que es una reforma cuando hacen esta modificación que ayuda mucho porque pues limita a únicamente un tipo de testamento, que es un testamento que forzosamente se tiene que otorgar ante notario, ¿no? Y esto pues tiene varias ventajas, ¿no? Uno es que al otorgarlo ante notario, nosotros tenemos la certeza de
que las disposiciones se están haciendo como jurídicamente se quieren hacer, ¿correcto? Y en segundo lugar también que, como lo vamos a ver un poquito más adelante, actualmente ya existen algunos registros, como es el Registro Nacional de Aviso Testamento, que nos permiten tener conocimiento de los testamentos que se otorgan que otorga cualquier persona, y con esto, al ser un testamento que se tenga que otorgar forzosamente ante notario, pues nos aseguramos de que estos avisos y estos registros estén realizados de manera correcta, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece que es un acierto lo que hizo el legislador al hacer únicamente como el único tipo de testamento que podemos hacer, el testamento público abierto, ¿no? Testamento que se otorga forzosamente ante un notario público. Ahora, cuando nosotros hacemos nuestro testamento, tenemos de manera general dos posibilidades, ¿no? Hay algunos supuestos muy específicos y algunas cuestiones un poquito más de casos muy particulares, pero de manera general les voy a platicar qué es lo que se deja como un testamento este, eh, de, eh, y las disposiciones que podemos hacer en un testamento, ¿no? Estas disposiciones pueden ser de manera general, es decir, se llama herencia, yo dejo como herencia los bienes que yo tenga, ¿no? Entonces, todo lo que yo tenga, porque además los testamentos van a surtir efectos sobre los bienes que tenga yo al momento de mi muerte, ¿no? De manera general. Hay algunas cuestiones o supuestos muy específicos, pero a lo mejor no vale tanto la pena que nos metamos a eso, ¿no? Entonces, yo de manera general voy a dejar, y mi testamento va a surtir efectos sobre los bienes que tenga yo al momento de mi muerte, ¿de acuerdo? Esto significa que si yo adquiero más bienes después de hacer mi testamento, van a quedar también incluidos dentro de el testamento que yo haga, ¿no? Entonces, yo voy a hacer mi testamento de manera general, únicamente con herederos, y todo lo que yo tenga se va a repartir entre una o varias personas. Por partes iguales podría ser, o puede ser en un porcentaje distinto, ¿no? Eso ya lo podemos nosotros determinar de la manera en que nosotros lo creamos conveniente, ¿no? La otra opción que tenemos es no dejarlo de manera general, es decir, no como herencia, sino como legados, ¿correcto? Esto de los legados es dejar bienes en específico o bienes particulares para personas en específico. Es decir, yo tengo 3 bienes y tengo 3 hijos, ¿no? Es el ejemplo. Entonces, mi casa uno es para mi hijo A, mi casa 2 es para mi hijo B, mi casa 3 es para mi hijo C, ¿no? Entonces, yo especifico dentro del testamento qué es lo que le toca a cada uno, ¿correcto? Esto, pues, tiene incluso, bueno, tiene algunas ventajas que es que nosotros determinamos desde ese momento quiénes son, a quién le va a tocar cada uno de los bienes de los que estamos hablando, pero también, bueno, tiene algunas salvedades que nosotros siempre les platicamos a las personas que vienen a hacer su testamento, que es, si nosotros dejamos nuestros bienes de manera general, todos los bienes que yo tenga se reparten entre mis 3 hijos, si el día de mañana, como yo les decía, bueno, yo puedo adquirir o deshacerme de bienes, si el día de mañana yo decido vender un inmueble, pues todos mis hijos se ven afectados de la misma manera, ¿no? Si yo dejo un bien para cada uno y vendo uno, pues solo voy a afectar a ese uno, ¿no? Entonces habría que cambiar el testamento y demás. Entonces, bueno, algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando lo hacemos, pero bueno, de manera general, esas son las maneras en las que podemos hacer disposiciones, ya sea en herencia o en legados. Ahora, una consideración también importante, cuando nosotros hacemos el testamento y dejamos nuestros bienes en legados, es decir, bienes en específico para personas en específico, nosotros en la notaría siempre recomendamos que se haga de cualquier manera, independientemente de los legados que se nombren, que también se nombren herederos. Es decir, pensemos en nuestro patrimonio como una bolsa, ¿no? Entonces yo voy echando cosas y sacando cosas de esta bolsa durante toda mi vida. Cuando yo hago mi testamento, digo, bueno, de esta bolsa voy a sacar este inmueble que voy a dejarle a Juanito, este otro inmueble que le voy a dejar a María y listo, ¿no? Estos 2 bienes inmuebles yo ya determiné para quién van a ser. Los demás bienes que yo pudiera llegar a tener, ya sea que yo adquiera más inmuebles o cualquier otro bien que yo tenga, ¿para quién van a ser? Eso nosotros lo determinamos con los herederos, ¿correcto? Eh,
Ahora, una figura más que me gustaría platicar con ustedes respecto de los testamentos es el albacea, que el albacea va a ser quien se va a encargar de hacer la administración de los bienes mientras se hace la repartición de los mismos. Ojo, no decide a quién se le reparte, pero se tiene que encargar de hacer los trámites para hacer esta repartición. Y en ese inter, mientras se hace la repartición de estos bienes, se tiene que encargar de hacer, de administrar estos bienes, ¿correcto? Entonces no tiene un poder de decisión como tal, es un cargo que pues, tiene muchas obligaciones, tiene que rendir cuentas, tiene que hacer una serie de cosas, pero de manera general, que de pronto también es la idea que existe para muchas personas, el albacea no puede decidir quién se queda con qué, ¿no? Esto es un acuerdo que van a tener que llegar todos los herederos eventualmente. Eh, Esto es respecto de los testamentos. Entonces, si quieren, podemos empezar ahora a hablar del tema de la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria es aquella en la cual o sea, la que se va a seguir, valga la redundancia, cuando la persona que haya fallecido haya dejado un testamento, ¿no? Les platico un poquito de manera general las dos formas que tenemos nosotros de llevar este tipo de sucesiones, la sucesión testamentaria, y después, si quieren, pasamos a ver un poquito ya más a fondo los casos en específico que podríamos llegar a encontrar al momento de abrir un expediente que tenga que ver con algún inmueble, ¿no? Entonces, de manera general, nosotros podemos llevar el trámite de sucesión testamentaria de dos maneras, ¿ok? Es ante un juez o vía judicial, y la otra es notarial, ante un notario público, ¿correcto? Eh, la regla general es que los bienes, perdón, los trámites de sucesión, perdón, es que de repente me llegan las notificaciones de las preguntas y me salen ahí y me distraigo un poquito. Si quieren, al final de que platiquemos todo esto, si tienen alguna duda en específico, la platicamos, pero para que no estén saliendo ahí las notificaciones, porque de pronto me distraen un poquito. Este, entonces, la regla general es que los trámites de sucesión se tienen que llevar vía judicial, ¿no? Es decir, todos los casos de una sucesión, ya sea testamentaria o incluso intestamentaria, se pueden llevar ante un juzgado, ¿no? De manera general, esa es la regla, ¿no? Eh, por una cuestión de saturación que existía en los juzgados familiares y de pronto el tiempo que se estaba llevando en llevar a cabo estos trámites, eh, se llegó a un acuerdo por el cual los trámites de sucesión también se pueden llevar a cabo en una notaría, ¿no? Un poquito más adelante, cuando hablemos de la sucesión testamentaria ante notario, les platicaré cuáles son los requisitos para que se pueda llevar a cabo ante notario. Pero bueno, por lo menos ahorita nos quedamos con esa idea que se puede llevar de manera, como regla general, vía judicial y como excepción en notaria, ¿no? Les platico un poquito de la sucesión testamentaria que se hace vía judicial. Esta sucesión testamentaria eh, se tiene que llevar en un juzgado de lo familiar. Lo más recomendable, y esto pues, es prácticamente imposible no hacerlo así, es que se lleve a cabo asesorados por un abogado litigante en materia familiar. Este, por lo cual, bueno, hay que tomar en consideración esta parte de los honorarios del abogado al momento pues de pensar en los costos, ¿no? Perdón, el abogado litigante que lleve el trámite, que es muy necesario que lo tengan, eh, pues va a cobrar honorarios y hay algunos abogados, como hay ahí, no hay ninguna regulación de cuánto es lo que se tiene que cobrar. Hay algunos abogados que incluso cobran un porcentaje de lo que existe, del haber hereditario, ¿no? De lo que hay en la herencia. Entonces, bueno, son consideraciones que hay que tomar en cuenta al momento de decidir si se lleva el trámite ante un juez o ante notario, ¿no? La sucesión testamentaria judicial, vía judicial, consta de 4 etapas. La primera etapa es una etapa que se llama etapa de sucesión. Esta etapa de sucesión es la etapa en la cual se presenta el testamento
en algunos estados y en algunos lugares todavía le llaman radicación, donde se presenta el testamento, se abre la sucesión, y ojo, se abre la sucesión que no el testamento, porque el testamento, como les platicaba, es un testamento abierto, ¿no? Se llama testamento público abierto, y pues siempre está abierto para que cualquier persona lo pueda leer, ¿no? Entonces, de pronto esa idea que es que la primera etapa es en la cual se hace la apertura y la lectura del testamento, es un poquito medio romantizado. Al final del día no es exactamente así, ¿no? Porque es un testamento abierto para cualquier persona, ¿no? En esta apertura o en esta presentación del testamento, tenemos que tomar en cuenta además, y estas son cosas que van a suceder durante esta primera etapa, que lo que va a suceder es que se tienen que llamar a los herederos, es decir, quien tenga el testamento no necesariamente o no forzosamente tiene contacto con todos los herederos y a lo mejor no hay una buena relación. Entonces, quien tiene la obligación de hacer ese llamamiento a los herederos, a las personas que aparezcan como herederos en el testamento, es el juez, ¿correcto? Entonces, se hace esta citación a los herederos para que además en una junta de herederos se pueda hacer el nombramiento y la aceptación del albacea, ¿no? El cargo que platicábamos hace rato y que ya de una manera muy general, pero ya sabemos cuáles serán las funciones que tendrá que desempeñar. En esta primera etapa se hacen también el reconocimiento de los derechos hereditarios que llegáramos a tener, es decir, las personas que aparecen como herederos se reconocen entre sí los derechos hereditarios que les corresponden. También se reconoce la validez del testamento y se hacen constar y se conoce de todos los incidentes de estos respectos y también los incidentes para nombramientos de tutores para el caso en el que haya algún menor de edad involucrado o que haya algún mayor de edad que no cuente con capacidad jurídica para poder llevar a cabo el trámite, ¿correcto? Entonces, esto es de manera general lo que se tiene que o lo que se ve en esta primera etapa, que es la etapa de sucesión. Pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de inventarios. En la etapa de inventarios, esta es una etapa que, como les decía, ¿no? Una de las obligaciones que va a tener el albacea es la elaboración de los inventarios de qué es lo que hay en el haber hereditario, ¿no? Si bien es cierto, puede haber en el testamento, puede haber algunas mencionadas algunos bienes en específico que haya dentro de la herencia. Eh, el, el, el albacea en este caso, pues tiene que hacer un inventario de lo que hay dentro de toda este haber hereditario, ¿no? Bienes muebles, bienes inmuebles, joyas, dinero, documentos importantes, y demás, ¿no? Entonces, él tiene que hacer todo este inventario y lo tiene que presentar en el juzgado para que además los demás herederos conozcan este inventario y se manifiesten de conformidad. En esta etapa de inventarios únicamente se conocerán sobre los incidentes relativos a los inventarios y se llegará a la resolución en la cual, si todos están de acuerdo o en el momento en el que todos lleguen a un acuerdo, se aceptará y se aprobará este inventario realizado por el albacea, ¿correcto? Pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de la administración, ¿no? Como les comentaba yo hace rato, una de las obligaciones principales que tiene el albacea es el tema de la administración de los bienes y esta parte en el juicio, esta etapa de la tercera etapa del juicio, va a versar sobre justamente la administración de estos bienes, la rendición de cuentas, es decir, de esta administración que hizo el albacea, va a tener que rendir cuentas tanto de la administración de los bienes como de su cargo como albacea y también, bueno, asegurarse que se hayan cumplido con las obligaciones fiscales que pudieran haber llegado a corresponder, ¿no? Y por último tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de partición. Ujú. Esta etapa de partición es con base en el inventario que existe. eh, el albacea tiene de igual manera la obligación de hacer bueno, dos proyectos. Un proyecto que es de distribución de los frutos que llegan a haber, como pueden ser las rentas de un inmueble, esos son considerados como frutos, y también un proyecto de partición de los bienes, ¿no?
ya sean bienes muebles o inmuebles. En este caso, nos enfocaremos un poquito más en el tema de los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta cuarta etapa se van a conocer de todos los incidentes que pudieran llegar a haber respecto de esta partición. Se presenta un proyecto donde el albacea en un principio va a decir, oye, pues mira, existen estos inmuebles, ya se sacó cuál es el valor de cada uno de ellos y como proyecto de partición se propone lo siguiente, ¿no? Que el inmueble 1 le toque a Juan, el inmueble 2, que es muy grande, se divide entre Juan y Pedro, y el inmueble 3 le corresponde a María, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta etapa es, digamos, donde se conoce tanto el proyecto como la conformidad o inconformidad de los demás herederos, ¿correcto? Entonces ahí es donde se van a llegar a estos arreglos hasta eventualmente llegar a una resolución que diga cuáles son los bienes que le corresponden a cada uno y poder aplicarlos en su caso. ¿De acuerdo? En esta etapa, con esta etapa se cierra el juicio sucesorio, pero cuando existen bienes inmuebles que estén involucrados o dentro del haber hereditario, entonces lo que se tiene que hacer es dar paso a una adjudicación, ¿no? Lo que sucede aquí es que la transmisión de propiedad de los bienes inmuebles, como lo habíamos platicado la vez pasada, se tiene que hacer en escritura pública, forzosamente. Entonces, el juez, en este caso, ya llegó hasta el punto de decir, a ver, ellos son los herederos, ¿sí? Esto es lo que hay dentro del haber hereditario, en la segunda etapa. En la tercera etapa ya se rindieron las cuentas de la administración y se administraron bien los bienes. Y en la cuarta vamos a decir qué le toca a cada quien, ¿no? Ahora, yo puedo decir qué le toca a cada quien sin, o más bien, y el juez no, el juez es quien va a decir qué le toca a cada quien y él no tiene la facultad para hacer esa transmisión de propiedad, porque la transmisión de propiedad, como habíamos platicado, se tiene que hacer en escritura pública, ¿no? Entonces, esto tiene que terminar forzosamente en una notaría que, con base en el juicio sucesorio como un antecedente, va a ser la adjudicación de los bienes inmuebles, ya sea a título de herencia o a título de legado, ¿correcto? Eh, entonces, si quieren, me voy a detener ahí en la parte de la sucesión testamentaria vía judicial y vamos a empezar a platicar de la sucesión testamentaria ante notario, ¿no? Para que una vez que lleguemos a este mismo punto, que es ya cuando vamos a hacer la adjudicación, podamos empatarlos, que ahí ya prácticamente seguiríamos en el mismo canal, ¿no? Entonces, como les platicaba yo hace un rato, la regla general es que las sucesiones se lleven ante juez, de ser vía judicial. Sin embargo, existe la posibilidad de llevar el trámite sucesorio ante un notario. Para poder llevar este trámite sucesorio ante un notario, se tienen que cumplir con dos requisitos. El primer requisito es que todos los herederos, todas las personas que estén involucradas, estén de acuerdo. Ajá. Eh, que no haya alguien que diga, no, es que yo creo que yo tengo derecho a más, oye, es que yo creo que yo debería estar en el testamento, que lo diga alguno de los hijos, oye, es que yo creo que el testamento no es válido. Todos tienen que estar de acuerdo y tienen que estar de acuerdo para venir a firmar a la notaría. Si hay uno solo que no quiere venir a firmar, entonces el trámite ya no se puede llevar a cabo en la notaría. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la razón de que de este requisito? Es que el notario no tiene facultad para dirimir controversias, ¿sí? Quien tiene esa facultad es un juez. Entonces, forzosamente, si hay controversias, si hay discrepancias en las opiniones de los herederos, quien tiene la facultad para decir quién tiene o quién no tiene la razón es el juez, únicamente el juez, ¿correcto? Entonces, ese es el primer requisito. El segundo requisito es que no haya menores de edad involucrados, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la razón para esto? Es que el juez, y un poquito más atrás, cuando platicábamos en la primera etapa de la sucesión judicial, el juez se tiene que asegurar de que los menores que estén involucrados vengan representados de manera correcta, ¿correcto? Hablábamos hace rato
en la primera etapa, que el juez revisa todos los incidentes relativos a la tutela de los menores de edad involucrados. Entonces, es el juez quien se tiene que asegurar de que venga bien representado y que no se vayan a violentar ninguno de sus derechos, ¿no? Entonces, esa es la razón por este segundo requisito. Ahora, eh, como les platicaba yo hace rato, esta decisión de que los trámites de sucesión se pudieran llevar también ante notario, se da un poco pues, por la saturación que de pronto existe en el Poder Judicial, a veces los tiempos que pudieran llegar a tardarse y incluso, también lo platicábamos hace un ratito, que los, el hecho de llevar el trámite en un juzgado implica la contratación de un abogado litigante que en muchas ocasiones termina cobrando más incluso que lo que les podría llegar a cobrar un notario, ¿no? Entonces, pues tomando todas estas consideraciones en cuenta, se decidió que se permitiera también ante notario, ¿no? Un poco, pues les tengo que platicar también de las ventajas que tenemos aquí, de llevar a cabo el trámite en una notaría, eh, que es justamente uno, el tema de tiempos. Los tiempos son mucho más cortos. ¿Por qué? Pues porque no existe una burocracia con la cual haya que lidiar o que haya que batallar, que pues normalmente, y si alguien aquí ha llevado algún trámite en algún juzgado, pues conocen y saben que fácil no es y rápido tampoco, ¿no? Eso de una justicia pronta y expedita, pues dista mucho de lo que hace nuestro Poder Judicial, desafortunadamente, ¿no? Entonces, en cuestiones de tiempos, pues es bastante más rápido hacerlo ante notario. En cuestiones de costos también, les decía yo, el tema de los honorarios que de pronto llegan a cobrar algunos abogados que pues, a mí me parece que pueden llegar a ser un poco abusivos y que cobran un porcentaje del haber hereditario. Eso también es una parte importante y una buena consideración para que, ¿cómo se llama? Pues para decidir en dónde llevar el trámite, ¿no? Yo la verdad es que siempre les recomiendo que si existe la posibilidad de llevarlo ante notario, no porque yo trabaje en notaría, pero es lo más conveniente, ¿no? Les voy a platicar ahora un poquito sobre el proceso que se sigue aquí en la notaría cuando llega una sucesión testamentaria, ¿no? Eh, este proceso inicia eh, un poquito similar a lo que tendría que hacer un juez. Eh, el proceso inicia con unos informes que nosotros tenemos que solicitar al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial, de manera general, ¿no? En principio yo tengo que presentar una solicitud de informes al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial. ¿Qué son estos informes? Estos informes que yo le pido a estas dos dependencias es sobre si existe registrado algún testamento posterior al que yo tengo exhibido o en el caso de una sucesión que esté llevado a cabo una sucesión intestamentaria, en ese caso, bueno, saber si existe algún testamento a nombre de esta persona, ¿no? Cuando se solicitan estos informes, nosotros dentro de esta solicitud que se ingresa en estas dependencias, ponemos datos como el nombre de los padres, el CURP, la fecha de nacimiento, nombre completo. En caso de que hubiera tenido o acostumbrado a usar diferentes nombres, también se ponen, de tal manera que podamos evitar, dentro de la medida de lo posible, la cuestión de los homónimos, ¿no? De que nos encontráramos varias personas con el mismo nombre. Entonces, pues ya con el mismo nombre, que nacieran el mismo día, que sus papás se llamaran igual y que nacieran en el mismo lugar, pues bueno, ya se empiezan a cerrar un poquito las posibilidades, ¿no? Entonces, estos informes lo que nos van a decir es si existe un testamento, eh, primero, si existe y cuáles son los testamentos que están registrados. Y si nosotros tenemos exhibido un testamento, con eso nosotros pues, podremos ver si los testamentos que aparecen registrados son posteriores o son anteriores. Ojo, esto es una mención muy importante. El testamento, nosotros solamente podemos tener un testamento y esto es
una concepción errónea que de pronto nos encontramos con las personas que vienen a hacer testamento y dicen, vengo a hacer mi testamento, pero es de los bienes que tengo aquí en la Ciudad de México y los bienes que tengo en San Luis, los voy a hacer con un notario de allá. No, ojo. A nivel nacional es únicamente un testamento y el último testamento que hagamos es el que va a valer, el que va a regir las disposiciones testamentarias al momento que nosotros fallezcamos. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, no hay testamento por bienes, no hay testamento por entidad federativa, es un solo testamento, ¿no? Entonces, de todos esos testamentos que estén registrados, vamos a ver cuál es el último. Si es el que yo tengo a la vista, perfecto. Si no es el que tengo a la vista, pues entonces habrá que conseguir ese último testamento, ¿no? Ya sea que se solicite una copia con el notario, si está todavía en el tiempo para solicitársela al notario, o en un momento dado que se solicite una copia certificada al Archivo General de Notarías, y esto pues lo podrán hacer las personas que puedan demostrar un interés jurídico en el mismo, ¿no? Evidentemente, para poder solicitar la copia de un testamento, solamente pueden solicitarlo quienes aparezcan en el testamento como herederos, como legatarios, como albacea, y acreditando que la persona que otorgó el testamento ya falleció con el acta de defunción, ¿no? Esto significa que yo no puedo ir ahorita y, como tengo curiosidad de qué es lo que dice el testamento de mi tío, ir y pedir uno, aunque yo aparezca en el mismo, ¿no? Sino que hay que acreditar que la persona ya haya fallecido. Lo mismo sucede en las notarías. Si se quiere solicitar una copia de un testamento, se tiene que acreditar el interés jurídico y en un momento dado, si no es el testador quien lo está solicitando, se tiene que acreditar que el testador ya falleció. ¿Correcto? Ahora, nada más una cuestión un poquito que se me pasó comentar respecto de los informes que se solicitan. Estos informes, en un principio, se tienen que solicitar al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial. El Archivo General de Notarías, por lo menos aquí en la Ciudad de México, esto sí cambia un poquito dependiendo de la entidad, pero aquí en la Ciudad de México es el encargado, además de los registros que tienen ellos, es el encargado de llevar el Registro Nacional de Avisos Testamento, por lo que se refiere a la Ciudad de México. Entonces, además de dar de alta, cuando un testamento, como les platicaba al principio, se firma ante un notario, el notario da aviso y ellos hacen el alta de este testamento en el Registro Nacional de Avisos Testamento, ¿correcto? Y esta, eh, o sea, este registro, además lo que nos muestra de los testamentos que hay en de esta entidad, nos va a mostrar los de todas, ¿no? Entonces, el Archivo General de Notarías tiene la obligación de darlos de alta y además cuando yo solicito estos informes, me va a reflejar cuáles son los testamentos que están registrados en ese Registro Nacional de Avisos Testamento. ¿De acuerdo? Entonces me dice, el informe que me contesta el Archivo General de Notarías me dice, yo tengo registrado y además el Registro Nacional de Avisos Testamentos tiene registrados todos estos testamentos, o no tiene ninguno, ¿no? Como sea, ¿no? Entonces, estos avisos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, hubo una temporada en la cual estaban tardando un poco de tiempo en ser expedidos. ¿Cuánto tiempo? A veces entre 3 y 4 meses. Ahorita han mejorado bastante los tiempos. Normalmente están tardando como entre 1 y 2 meses en hacernos esta contestación de estos avisos, ¿no? Eh, y digo, esto era importante, sobre todo porque bueno, tendremos que hacer esta primera etapa de aceptación de herencia para poder llegar a la adjudicación. Y si queremos hacer una venta y los avisos tardaban a lo mejor 2 o 3 meses, los informes tardaban 2 o 3 meses, pues bueno, ya una operación inmobiliaria saben que en 2 o 3 meses pues puede llegar a incluso a caerse, ¿no? Entonces, era importante. Ahorita la verdad es que los tiempos han mejorado bastante, pero de igual manera pues, se recomienda que las personas que tengan un trámite sucesorio en el cual vayan a querer vender, que vayan adelantando por lo menos esta etapa que es la etapa de aceptación de herencia, ¿correcto? Entonces, en este proceso de la aceptación de herencia, lo primero son los informes, ¿no? Una vez que llegan esos informes, con base en lo que dice el testamento, se prepara ese proyecto donde las personas que aparecen como herederos aceptan la herencia que se les ha dejado, aceptan la validez del testamento
aceptan también o se reconocen entre sí los derechos hereditarios que tienen, este, y se hace también el nombramiento y aceptación del cargo de albacea, ¿no? Esta primera etapa de aceptación de herencia, les platicaba más o menos en cuanto a tiempos. Ahorita nosotros en la notaría estamos tardando aproximadamente 2 meses en poderla firmar. El costo que tiene un trámite de aceptación de herencia testamentario es de 20,000 pesos. Y bueno, ahí tenemos que ver qué es lo que dice el testamento para ver quiénes son las personas que van a tener derecho. ¿Por qué? Y esto sí es importante o me gustaría sí mencionarlo, porque, bueno, en la redacción de un testamento, nosotros, como platicábamos hace un rato, vamos a determinar quiénes son las personas a quién le vamos a dejar nuestros bienes, ¿no? Yo decido, yo le voy a dejar mis bienes a mi esposa, ¿no? Y después viene una cuestión que es el tema de las sustituciones, que de pronto resulta ser un poco confuso para las personas que otorgan el testamento o que tienen un testamento en sus manos y que piensan que a lo mejor tienen derecho sobre lo que dice ahí, ¿no? Este tema de las sustituciones es, a falta de esta persona, ¿a quién le voy a dejar yo mis bienes? ¿Ok? Y a falta de es el que de pronto o se puede llegar a confundir. Uh-huh. A falta de no significa que yo pueda decidir a perpetuidad quién se va a quedar con mis bienes. Es decir, pues bueno, yo voy a dejarle mi casa a mi mamá, pero una vez que se muera mi mamá, se la voy a dejar a mi esposa, pero una vez que se muera mi esposa, va a ser para mi hija, una vez que se muera mi hija, va a ser para mi nieta, una vez que se muera mi nieta, que se regrese para mi hermano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Nosotros no podemos ir decidiendo a perpetuidad. Estas sustituciones y o sea, cuando hay un heredero sustituto, quien entra en lugar del otro, suceden cuando las personas o no aceptan la herencia, que esa es una posibilidad. Yo puedo no aceptar una herencia por las razones que yo decida, o que esa persona haya fallecido antes que el testador, ¿correcto? Entonces no es para mi mamá y después de que ella se muera para mi hijo y después para tal y después para tal. Es a falta de esa persona, es decir, que esa persona muera antes o al mismo tiempo que yo, entonces, ¿para quién van a ser esos bienes? ¿De acuerdo? Eh, la- las, este, ese es el tema de las sustituciones, ¿no? Que de pronto se puede llegar a confundir un poco no es al momento, digamos, yo decido quiénes van después de que falten, sino es para aquellos supuestos en el cual alguien o repudia la herencia o no puede heredar, ¿sí? Uno de los supuestos por los cuales no puede heredar es porque se haya muerto antes. Si esa persona falleció después del testador, del testamento que tengo yo, los herederos de esa persona que falleció después tienen derecho a esa herencia. Se le llama o se le conoce como la herencia del indeciso, es decir, no aceptó la herencia, no es que tuviera esa duda, pero así se le conoce, pero no aceptó esa herencia y sin embargo sí tiene derecho sobre esa herencia y por lo tanto mis herederos pues van a tener también los derechos de aceptar o repudiar en un momento dado, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como, bueno, si no es para tal, sigue este y sigue este y sigue este, ¿correcto? Entonces, bueno, eso es por lo que se refiere a la parte de las sustituciones. Una vez que tengamos bien aclarado esto, se hace la escritura donde se tocan los puntos que habíamos platicado, donde se determina quiénes son los herederos, se hacen los nombramientos de los albaceas, se reconocen los derechos hereditarios, se reconoce la validez del testamento, ¿no? Se firma esa escritura de aceptación de herencia y posterior a eso se tienen que hacer unas publicaciones, ¿no? Estas publicaciones se tienen que hacer en el periódico y tienen que tener una diferencia de 15 días entre cada una, ¿correcto? ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que esperar nosotros a estas publicaciones para poder firmar cualquier trámite posterior, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que hace rato les había yo platicado que nos quedábamos en una etapa, terminando la cuarta etapa del juicio sucesorio y que eventualmente después del trámite notarial íbamos a llegar a la misma, ¿no? Ahorita llegamos justamente a esa parte, ¿no? En el cual lo que seguiría ya es una cuestión de adjudicaciones, ¿no?
perdón, me falta una cuestión además, que es el tema de los inventarios y avalúo, que de igual manera tiene que elaborar el albacea con el consentimiento de todos los herederos. Aquí acuérdense que pues no hay manera que alguien no esté de acuerdo, porque si no, no lo podríamos llevar en notaría, sino que tendrían que estar todos de acuerdo, y se hace constar la partición en una escritura pública, donde como antecedente se relacionan los inventarios y los avalúos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí ya llegamos, perdónenme, a la etapa en la cual vamos a empezar a hablar de las adjudicaciones, ¿no? En ambos casos, tanto en la etapa, tanto vía judicial como vía notarial, vamos a llegar a esta parte en la cual se tiene que hacer la adjudicación de los bienes inmuebles, ¿no? Eh, lo primero que hay que tomar en consideración de esta parte de la adjudicación, que eso es lo que a nosotros ya nos va a importar un poquito más en cuanto a temas inmobiliarios, porque pues es a lo mejor en la parte en la cual nos vamos a encontrar. Si bien es cierto, muchas veces van a encontrar personas que no hayan hecho estos trámites de aceptación de herencia, o que hayan hecho el trámite de sucesión ante el juez. Eh, como tal, ahí en realidad todavía no hay bienes inmuebles involucrados forzosamente. Aquí en esta parte, ya cuando hablamos de la adjudicación de los bienes inmuebles, sí, ¿no? Eh, entonces, lo primero que hay que tomar en consideración, perdón, lo primero que hay que tomar en consideración es que esta adjudicación es una transmisión de bienes inmuebles, como cualquier transmisión de bienes inmuebles de la cual ustedes hayan oído, ¿no? Una transmisión como una compraventa, como una donación, es una transmisión de propiedad de bienes inmuebles, ¿correcto? ¿Esto qué implica? Implica, uno, pues que se van a tener que pagar impuestos, ¿correcto? Que hay que inscribir la transmisión de propiedad también en el registro público de la propiedad, ¿no? Hay que tomar en cuenta también el tema de eh, quién tiene derechos, y tanto para heredar y quienes tienen derechos sobre los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, tocamos si quieren el tema fiscal. El tema fiscal, los impuestos que se tienen que pagar, en un principio va a ser el impuesto local, el impuesto sobre adquisición de inmuebles o impuesto de traslado de dominio, que ese se causa siempre y en todo caso, ¿no? En la Ciudad de México tenemos algunas posibilidades para que este impuesto no sea tan alto, ¿no? Incluso hay un supuesto dentro del Código Fiscal que contempla que sea tasa cero, es decir, que no se pague el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Y hay algunos supuestos también, digo, dependiendo del valor del inmueble, dependiendo del momento de la adjudicación que se vaya a realizar, y dependiendo de quiénes son las personas a quien se les vaya a heredar, ¿no? O a adjudicar en este caso. Eh, entonces podríamos llegar a tener un 50% de descuento, o una tasa cero en este rubro del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Esto, ojo, hablando de la Ciudad de México. Y también en la Ciudad de México existen algunos programas en los cuales se pueden participar, como es la jornada notarial y la jornada de sucesiones, ¿no? Que, bueno, implican algunos beneficios importantes en el pago de este impuesto, ¿no? Siempre y cuando se cumpla también con el requisito del valor catastral que se tiene que tener para poder llegar a entrar en este programa, ¿no? El programa de jornada de sucesiones en la Ciudad de México puede ser el descuento tan alto como de un 80% en el impuesto de adquisición de inmuebles y los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad. Entonces, pues es un programa pues bastante valioso y bastante benéfico, ¿no? Ahora, por lo que se refiere a la parte de el impuesto, bueno, la parte fiscal, impuesto sobre la renta, en este caso, como es una transmisión a título gratuito, no hay un impuesto sobre la renta por adquisición. Entonces, en realidad, quienes adquieren tendrían que pagar el impuesto sobre la renta únicamente, perdón, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles o traslado de dominio, ¿no? Eh, lo siguiente que les comentaba es el tema de los valores en los cuales vamos a adjudicar, que en principio tendríamos que ponerlo con base en los valores que se hayan establecido en los inventarios y avalúos que pusimos nosotros como antecedentes en nuestra escritura de partición, ¿no? Ahora, la parte de quiénes son las personas que aquí me gusta dividirlo en dos. ¿Quiénes son las personas que tienen derecho a heredar o derecho a adjudicarse, que van a ser
justamente las personas que aparezcan en el testamento. Y dos, quiénes son las personas que aparecen como titulares registrales o quiénes son los dueños del inmueble. Esto, ¿por qué me gusta platicarlo como un punto muy particular? Eh, es porque este es un caso que, si no se han encontrado a la fecha, muy probablemente en algún punto se van a encontrar, ¿no? Que lleguen con ustedes con una escritura la cual está a nombre de una sola persona, quien adquirió y cuando adquirió estaba casado, y de pronto pues se puede llegar a decir, oye, pues es que no estaba a nombre de la otra persona, ¿no? Y sí es muy importante en estos casos revisar y tomar en consideración eh, si la persona cuando adquirió estaba casado bajo el régimen de sociedad conyugal o cuál es el régimen bajo el cual estaban casados. Porque si adquirían estando casados bajo el régimen de sociedad conyugal, el 50% de ese inmueble le va a corresponder a el cónyuge, ¿correcto? Y esto es muy importante porque al momento de hacer la adjudicación, pues si me trae nada más la aceptación de herencia de uno de los cónyuges, pues yo solamente le voy a poder adjudicar el 50% a las personas que sean los herederos de ese cónyuge. Puede ser que sean los mismos que el otro, pero también van a tener que llevar a cabo su trámite de aceptación de herencia de ambas sucesiones. ¿Ok? Se tienen que llevar las dos. Y una vez que se lleven a cabo las dos, entonces ya se pueden hacer las adjudicaciones a las personas que se hayan determinado. Pueden ser también personas diferentes, ¿no? Oye, yo mi 50% se lo voy a dejar a mis hijos. Oye, no, yo con mis hijos estoy peleado, no se lo quiero dejar, se lo quiero dejar a mis sobrinos. Ah, bueno, entonces quienes van a adjudicarse van a ser los hijos el 50% y los sobrinos en el otro. Ya después decidirán qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a si van a vender o qué es lo que van a hacer, ¿no? Ahora, eh, respecto a esta etapa de la adjudicación, eh, ¿cuándo se tiene que hacer la etapa de adjudicación? Y esto es un punto que normalmente eh, pues nos preguntan y que nosotros nos gusta pues dejarle muy claro a las personas, ¿no? Nosotros como notaría lo que recomendamos es que esta etapa de adjudicación se haga hasta que ya se vaya a tener que hacer alguna transmisión de propiedad. Es decir, oye, pues mira, la casa queda de mis papás, ya la vamos a vender. Entonces, bueno, la adjudicación y venta del inmueble se pueden hacer incluso en la misma escritura. Ojo, que sean en la misma escritura no significa que nos vayamos a ahorrar el impuesto, que nos vayamos a ahorrar los derechos. No, igual se tienen que pagar, pero lo podemos hacer en la misma escritura. Adjudicación, o sea, los actos de adjudicación y compraventa dentro de la misma escritura, ¿no? No hay ninguna limitación para hacerlo antes, ¿no? Si quieren hacer esta adjudicación antes, lo pueden hacer, pero tampoco existe ninguna necesidad de hacerlo, ¿no? Es a lo mejor, si alguien lo quiere hacer ya para tenerlo en orden, está bien, pero si no, se puede hacer y es recomendable que se haga al momento de hacer una transmisión de propiedad, ¿no? Lo que sí nosotros recomendamos, como platicábamos hace ratito, es que por lo menos se haya adelantado con la etapa de aceptación de herencia o el trámite de sucesión ante el juez para que no tengamos que esperar, sino que ya se puedan hacer, oye, voy a vender la casa, de acuerdo, se hace la adjudicación y venta en la misma escritura, entonces ya no hay que pedirle a la contraparte, a la parte que va a comprar, que se espere a que yo haga ningún otro trámite, ¿no? Sino que vamos a hacer el trámite juntos. Y en cuanto al tema de erogaciones, sí puede llegar a tener pues un beneficio económico. ¿Por qué? Porque los documentos que se van a requerir van a ser los mismos para los dos trámites, ¿no? Y esa es la siguiente etapa que quería yo llegar, que es los documentos que se van a solicitar para llevar a cabo la adjudicación de herencia. El primer documento que les vamos a pedir es ya sea el expediente judicial donde se llevó a cabo la aceptación o la escritura de aceptación de herencia, ¿no? Eso va a ser el primer documento. Fuera de eso, los documentos que vamos a solicitar nosotros van a ser los mismos que se solicitarían para cualquier otra transmisión de propiedad, ¿no? Que es la escritura, la boleta de predial, la boleta de agua, constancia de situación fiscal actualizada, actas de matrimonio, comprobante de domicilio, y CURP también impreso, ¿no?
Entonces, los documentos en realidad que vamos a necesitar son exactamente los mismos que si fuera una compraventa, una donación, una traducción de propiedad en ejecución de fideicomiso, lo que sea, ¿no? Respecto del inmueble, van a ser los mismos documentos y de las personas de igual manera, ¿no? Y en esa parte, entonces ya lo que vamos a hacer y lo que se va a hacer constar es, como les decía yo cuando empezábamos a hablar de esta etapa, es ya la adjudicación. Es la escritura que transmite o formaliza esa transmisión de propiedad para que además también se pueda dar conocimiento al registro público de la propiedad, ¿no? Y de esa manera, la adjudicación termina inscribiendo en el registro quién es el nuevo titular registral, ¿no? Entonces, bueno, esto sería de manera general el tema de la sucesión, ya sea vía judicial, vía notarial, las dos posibilidades. Y pues bueno, ahora no sé si quisieran platicar o ver si hay alguna duda, alguna pregunta, la podemos platicar de una vez. Catalina, creo que tú tenías alguna duda. ¿Quieres comentarla? Adelante, Lau. Gracias. Yo tengo 3 preguntitas. Una, Claro que sí. gracias por la plática. Buenas tardes. La jornada notarial solamente es en Ciudad de México, ¿verdad? Es correcto. No sé si hay alguna otra entidad federativa tenga algún programa similar o alguna cuestión así. La verdad es que no estoy seguro. Eh, Sé que es, o sea, en la Ciudad de México sí, no sé si alguien más tenga algún programa similar. Ok, otra pregunta. Por ejemplo, yo tengo mi testamento ante notario y todo este rollo, lo tengo aquí en mi casa, pero pues, ¿sabes qué? Que lo quiero cambiar, pero no quiero ir con el notario, voy a hacer uno escrito aquí mismo, no tiene validez. No tiene ninguna validez. La única manera de poder cambiar un testamento es haciendo uno nuevo que deja sin validez el testamento anterior. Entonces, no hay adendas, no hay correcciones, no hay modificaciones, sino que hay que hacer un testamento nuevo, forzosamente. Ok, y la última, tú nos decías que si es un testamento público, abierto, cualquier persona puede saber qué dice, ¿no? Pero después nos dijiste que tenía que ser una persona pues que estuviera involucrada en el testamento o que ya hubiera muerto el testador, ¿no? Perdón, a lo mejor ahí hubo una confusión. Sí, cualquier persona puede leerlo, es decir, no existe una formalidad como que se tiene que llevar ante el notario para que el notario lo lea. Entonces, yo a cualquier persona que venga aquí y otorgue un testamento, le voy a dar su testamento, es más, le doy primero una copia y después se le otorga, se le entrega el testimonio de su testamento. Ese testamento lo pueden leer quien sea. No existe una formalidad que marque la ley para hacer la lectura de este testamento, ¿no? Como de pronto se tenía la idea de que hay que ir con un notario y el notario abre el testamento, él lo lee, pero antes de eso nadie lo podía leer porque el contenido era totalmente prohibido para cualquier otra persona, ¿no? Sino que las personas que lo tengan en su poder, pues lo pueden leer, ¿no? Ahora, solicitar esa copia no lo puede hacer cualquier persona. Yo aquí en la notaría, si viene una persona que no aparezca dentro del testamento, o sea, que no es el testador pues siempre se le puede otorgar una copia, ¿no? Pero si el testador ya falleció, tienen que, uno, o sea, acreditar que ya falleció, y dos, tienen que acreditar también el interés jurídico, es decir, tienen que aparecer ya sea como herederos o como albaceas dentro del testamento para que nosotros podamos entregarle una copia. No es que puedan llegar a leerlo quien sea, sino que no existe la formalidad que de pronto habíamos visto a lo mejor en películas o en algún programa de televisión, donde es que vamos a acudir con el notario para que haga la lectura del testamento, ¿no? Eso no funciona así. Ok, muchas gracias. Con gusto. María Eugenia también tiene una pregunta, Marco. Hola, buenas Sí, tardes a adelante. todos. Solo quisiera, si me recuerdas la cantidad que debe tener la propiedad para la exención de los impuestos. Es que de los impuestos que Sí, platicamos no hay exenciones. sí, recuerdo que dijiste que obviamente tengo que cuando ya se reciba la herencia, puedo exentar ciertos impuestos. Sí, solo sí, el precio de la propiedad tiene un precio menor a algo, pero la verdad es que no recuerdo bien. Ok. Se tienen que cumplir con 3 requisitos, que uno es
el valor del inmueble, ahorita les digo el valor exacto. El segundo requisito es que sea una sucesión entre cónyuges o ascendientes y descendientes, y que la inscripción del testimonio de adjudicación se realice máximo en 5 años a partir de la muerte del testador. Entonces hay que cumplir con esos 3 para que sea una tasa cero. El valor, si no mal recuerdo, está más o menos como en 1,5 millones de pesos. Ah, ok, es poquito. Ok, gracias. Correcto. Marco, yo tengo una duda. Sí. En algún momento mencionaste herencia y legado. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? No, la herencia es a título universal. Es todo lo que yo tenga va a repartirse entre mis 2 hijos por partes iguales, ¿no? Y el legado es, tengo 2 casas y tengo 2 hijos. La casa 1 es para el hijo A, la casa 2 es para el hijo B. Ellos ya no deciden qué casa le toca a cada quien, sino que yo decido qué casa le toca a cada uno. Lo menciono, un bien específico para una persona en específico. Ok, muy bien. Leticia Ramírez tiene también otra pregunta. Adelante, Leticia. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, Buenos yo me días. encuentro aquí en Silao, Guanajuato, y tengo una duda. Mira, hay un caso ahorita de unos clientecitos donde pues le dejan al hermano mayor, lo dejan como albacea dentro del testamento para poder vender solamente una propiedad, que es la única herencia que hay, y que se reparta entre todos los hermanos. ¿Qué pasa si uno de los hermanos se mete en la propiedad y no se quiere salir? ¿Forzosamente tiene que irse a juicio? Sí, ¿O el forzosamente. notario les puede, no sé, desalojar o algo así? No, el notario no tiene facultad para hacer eso. Entonces, justamente como les platicaba hace rato, el hecho de los 2 requisitos que marcan la ley para poder llevar a cabo el trámite ante notario, uno de ellos es que no haya controversia, que no haya conflicto dentro de los herederos, porque el notario no tiene facultades para dirimir estas controversias. Entonces, quien tiene que hacerlo forzosamente es él. Y pues si él no tiene derecho a estar en esa casa, incluso, pues bueno, ya puede ser incluso un tema penal y una cuestión ya un poquito más complicada, ¿no? Pero en un principio, el notario pues no tendría facultades para decirle que no puede estar adentro de la casa, ¿no? Ajá, ok. Bueno, esa era mi duda. Muchas gracias. ¿De qué? Hace rato en uno de los mensajes, Catalina preguntó de la donación, creo. A ver, espérame. Sí, mencionabas la donación. Ya no contestó ahorita que le hablé, pero ¿nos puedes comentar un poquito de lo que es una donación a diferencia de una herencia? Sí, claro. Aquí, bueno, y sucede seguido, ¿no? Las personas vienen como con una idea, ya sea de hacer una donación o un testamento, ¿no? Y esta idea es, pues bueno, la diferencia principal radica en que, si bien es cierto, en los 2 casos va a haber una transmisión de propiedad, una es por causa de muerte y el otro es una transmisión de propiedad entre vivos, ¿no? Ya hablamos todo este rato de la sucesión. Por lo que se refiere a la donación, yo puedo decir, oye, es que yo quiero ya que todos mis bienes sean para mis hijos. Ok, sí se puede hacer, pero a todas las personas que vienen y quieren hacer eso, nosotros siempre les hacemos un par de observaciones que hay que tomar en consideración, que son algunos riesgos, ¿no? Por ejemplo, oye, si tú le dejas todo ya a tus hijos, tú no puedes disponer de esos bienes ya, ¿no? Si el día de mañana tú tienes alguna necesidad económica, necesitas vender el inmueble, tú ya no puedes disponer de ellos de manera libre, porque ya no son tuyos, ¿no? Ahora, segundo lugar, y digo, está muy mal que esto suceda, pero los hijos ya tienen la libre disposición del inmueble y si quieren venderlo y sacarte de esa casa porque tú ya se las donaste, te pueden sacar, ¿no? Entonces, vamos, ese es uno de los riesgos. Ahora, hay otra posibilidad y otra opción que por la que muchas personas optan. Cuando dicen, no, es que, a ver, yo no voy a tener problemas con mis hijos, yo sé y quiero hacer esta donación para que el día de mañana justamente pues no tengan que pasar por todo este trámite de la sucesión testamentaria, ya quiero que quede a nombre de ellos. Hay otra manera de hacerlo que es haciendo una donación de la nuda propiedad
conservando el usufructo vitalicio. Probablemente ya han escuchado un poco de esto y les platico. Esta parte del usufructo vitalicio y la nueva propiedad es una manera en la cual se segrega la propiedad, ¿no? La dividimos en dos y entonces a la persona que conserve, bueno, que tenga la nueva propiedad, digamos, es el propietario, y quien conserva el usufructo vitalicio tiene derecho de usar y disfrutar de ese bien inmueble mientras viva, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Tiene una ventaja fiscal importante, que es que cuando se hace la donación de la nuda propiedad conservando el usufructo vitalicio, se va a pagar el ISAI únicamente por el 50%. La ley entiende que si solo se transmite la nuda propiedad, solo se transmite el 50% del inmueble. Ojo, esto cambia en cada entidad, ¿eh? Cada entidad lo maneja de manera diferente. Pero aquí en la Ciudad de México, la ley, el Código Civil entiende que si se transmite la nueva propiedad, se transmite únicamente el 50%. Y una vez que fallezca la persona que tiene el usufructo vitalicio, la propiedad se consolida en el nudo propietario de manera automática. Ya no hay que hacer ningún trámite, no hay una escritura que sea de consolidación, sino que se da de manera automática. Probablemente en alguna escritura posterior hagan constar que eso ya sucedió, pero no es a consecuencia de que se haga constar en una escritura pública, sino que sucede. Y en la escritura simplemente se reconoce que ya sucedió, ¿no? Entonces, les había platicado que solamente se iba a pagar el 50% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, y en este caso ya no había que pagar ese otro 50%. Entonces, es una ventaja fiscal que pues, a muchas personas les parece atractiva. Ahora, ¿cuál es la desventaja que tenemos? Que es un poquito similar a cuando nosotros hacemos la donación de la totalidad de los inmuebles. Que si bien es cierto, yo conservo el usufructo vitalicio, yo puedo usar y disfrutar del inmueble, es decir, no me pueden sacar de mi casa. Si el día de mañana yo quisiera venderla, necesito del consentimiento del nudo propietario para poder hacer la venta, ¿no? Lo mismo que les platicaba, alguna necesidad económica, alguna enfermedad que me requiriera vender el inmueble, yo necesito ir con quien tenga la nuda propiedad y que esa persona también me otorgue el consentimiento para la venta. Si no, no la puedo vender. Leticia Ramírez tiene otra pregunta. Adelante, Leticia. No sé si nada más levantó A lo mejor era la anterior, a lo mejor era la anterior también, ¿no? Que te había quedado. A ver, sí, le comentaba, por ejemplo, en en el usufructo vitalicio, si no entra la nula propiedad, nada más entra el puro usufructo, ¿cómo se manejaría y cómo se maneja el usufructo a perpetuidad? Perdón, no entendí. Lo que pasa es que el usufructo vitalicio y la nueva propiedad van de la mano. No podemos entender uno sin el otro, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, aquí... podemos entender la propiedad plena, que Ajá. eso engloba que la misma persona detente el usufructo vitalicio y la nuda propiedad, ¿no? Que esa es la regla general. La regla general es que recaiga en la misma persona, el usufructo vitalicio y la nueva propiedad. Lo que yo les platicaba hace ratito era que era una manera como de segregarla. Entonces, separamos un poquito este usufructo vitalicio y esta nueva propiedad, y ahí nos da la posibilidad de que personas diferentes tengan el usufructo, una, el uso y disfrute, y otra, la propiedad del inmueble. ¿Correcto? Ok. ¿Qué pasa si fallece el que tiene el inmueble? ¿Y qué pasa si fallece el del usufructo? Ok, si fallece el nudo propietario, Ajá. entonces quien tiene derecho sobre esa nuda propiedad van a ser las personas que él haya determinado en su testamento, o si no tuvo testamento, pues las personas que marca la ley conforme a las reglas de la sucesión intestamentaria, ¿correcto? Ok, en su 50%. No, en la nuda propiedad. Ok, al total. La nuda Ajá. propiedad. Ajá. Esto que les decía yo del 50% es una manera en la que la ley lo entiende para efectos fiscales, ¿no? Ajá, Se entiende sí. que solo se transmite la mitad, pero en realidad es el 100% de la nuda propiedad. Ok. ¿Sí? Ahora, si fallece la persona que tiene el usufructo vitalicio, que ojo, no hay usufructo a perpetuidad, el usufructo es vitalicio y Ajá, como su nombre lo dice, termina con la muerte de quien tenga ese derecho.
Ok, si ¿correcto? fallece el del usufructo, en automático el del Se, inmueble es el se dueño y consolida la propietario. propiedad, exactamente, se llama Ah, ok. consolidación, se Consolidación. consolida el usufructo Ujú. vitalicio de la nueva propiedad para quedar ya como propiedad plena en la misma persona. Ah, ok, ya, Ujú. entendí esa parte. Ok. Y a perpetuidad, ¿esa cómo se maneja? No haya perpetuidad. Perpetuidad, pues es vitalicio. Es que sabes que aquí, bueno, aquí tuve un caso de una escritura que así venía como usufructo a perpetuidad. Pero si se le deja a una persona el usufructo a perpetuidad, pues en el momento en que esa persona fallezca es el mismo supuesto. Digo, no sé si hay alguna regulación específica o diferente en esa. Digo, ojo, es legislación local, entonces pues, puede ser que Ajá, haya alguna sí, regulación aquí en el diferente. estado de Guanajuato ajá, sí No cambia. sé si tengan alguna cuestión diferente. La verdad es que ahí sí no sabría cómo lo regulan en Guanajuato. Ah, ok, sí, porque ahorita tengo ese caso con una clientecita que su escritura, su mamá a ella le escrituró a perpetuidad. Dice, es que a mí me escrituró a perpetuidad y ella quería vender la propiedad. Le digo, es que no la vas a poder vender. No, mira, desconozco. En la Ciudad de México no puedes tú escriturarle o transmitirle a alguien a perpetuidad, justamente porque sacarían del comercio muchísimos inmuebles. Entonces, aquí en la Ciudad de México no se puede, pero sinceramente desconozco la legislación en Guanajuato. Ah, ok, bueno, pues entonces tengo que verlo. Bueno, es que sí lo estaba viendo con un abogado, pero el abogado no nos ha resuelto nada. Entonces yo creo que mejor lo vemos directamente con el notario. A Sí, ver el qué nos notario debe de dice. tener eso. Digo, un notario de Guanajuato pues tiene que tener esa información más Sí, clara, ¿no? sí, sí, así es. Bueno, pues Ujú. muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más que quiera Yo, preguntar algo? Ah, Laura, una adelante. última cosa es, ¿nula o nuda? ¿Con L o Nuda, con T? nuda, N. con D de dedo. Ok, gracias, Nuda propiedad. gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntarle algo a Marco? ¿Todo muy claro? No, ya, Sí, no, todo bien. yo sí quiero preguntarle algo, no alcancé a escuchar la conferencia completa, pero ¿Cuál es tu nombre? cuando soy Tomás Montero, Gracias, adelante. cuando eh, está la sucesión y se quiere vender, ¿sí es posible hacerlo? ¿Cómo? Perdón. Sí, antes de que se pase a la etapa de escrituración por parte de los herederos, ¿se puede vender antes? Sí existen algunos supuestos en los que le permite a la albacea hacer la venta de algunos bienes. Son supuestos muy específicos para cubrir algunas deudas y demás, pero si no, de manera general sí se tendría que hacer la adjudicación. Lo que pasa es que si esto se permitiera, terminaría todo el mundo saltándose algunos impuestos, ¿no? Entonces, obviamente, pues la parte fiscal le importa mucho al legislador y no está permitido hacer esto, ¿no? Siempre que haya una transmisión de propiedad, pues se van a tener que pagar impuestos y se van a cobrar. Entonces, hay supuestos muy específicos, pero siempre pagando los impuestos. Entonces, al final del día, muchas veces ni siquiera tiene sentido hacer una venta si lo que, o para lo que se buscaría, sería pues para ahorrarnos estos impuestos, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿De qué? A ver, Casaballo, bienes raíces, no sé cómo te llamas, pero ¿quieres abrir tu micrófono para preguntarle a Marco lo que me estás escribiendo? Claro que sí, buenas tardes. Es un Hola, buenas caso, tardes. pues yo creo que es un caso atípico. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Miguel Carballo. Gracias, Miguel, adelante. Sí, pues bien raro porque pues mi papá fallece dejando intestada la propiedad, dejándole todo a la concubina, siendo que nunca se divorció de mi mamá, estando casados por bienes mancomunados o sociedad conyugal. Y bueno, pues tomaron posesión de todos, se enajenaron todos los bienes la concubina. No sé qué pasó ahí, pero bueno, nosotros estamos chicos, mi mamá no pudo hacer mucho, se desapareció el expediente, pero nunca tocaron esa casa, la casa donde vivíamos nosotros. Se quedaron con todo menos con esa casa. Seguramente porque mi mamá sí la pudo haber peleado porque nosotros vivíamos ahí. Pasando el tiempo, pues
Mi hermana se casa con un abogado, con el tiempo mi mamá fallece, despojan a mi hermano, la casa pues sí, siempre se quedó intestada. Sacan a mi hermano y investigando con un abogado porque ellos, mi cuñado había tomado posesión del bien inmueble, pues resulta que había una escritura con fechas de hace más de 20 años, donde mi papá, que ya estando muerto, le vendió la propiedad a mi hermana, que en aquel entonces mi hermana tenía 14 años, y la validó el notario. Pues por eso adjudicaron el bien inmueble y lo vendieron. Lo vendieron en tiempo récord, en 2 semanas. Y ahorita pues ni los encontramos. ¿Cómo fue eso posible? Pues es un delito. Ajá. Es un delito, no hay más, digo, hablando en particular de lo que me dices, de que tu papá ya estando muerto le vendió a tu hermana menor de edad, pues eso es un delito a todas luces, ¿no? Eso es un fraude. La persona que lo hizo, pues estuvo mal, el notario que llevó a cabo el trámite posterior donde se adjudicaron o vendieron, lo que hayan hecho, pues habría que revisar. Aquí el asunto es si esto está inscrito en el registro público de la propiedad. Si aparece en registro y tiene una escritura, pues se debe presumir la validez. Ahora, esto no significa que no se admitan pruebas en contrario. Entonces, si existen pruebas en contrario de que tu papá estaba muerto en el momento de esa escritura, pues vamos, pues creo que hay manera de buscar judicialmente pues algún camino, ¿no? Incluso penal, yo pensaría por ahí, ¿no? Podría llegar a ser, ¿no? Entonces, pues, mira, te recomendaría que sí se asesoraran con un abogado litigante en materia, pues primero civil y a lo mejor incluso penal, porque te digo, eso que hicieron, si firmaron o sea, si tu papá ya fallecido supuestamente firmó una escritura, pues es un delito, no hay más, ¿no? Claro, ok. Muchas gracias. No, ¿de qué? Y ahora de lo que comentabas, que se firmó en tiempo récord en 2 semanas, no necesariamente. En la Ciudad de México, en muchas ocasiones se puede firmar ya una escritura en ese tiempo. Entonces, cuando quieran, lo podemos ver aquí. Ok, está bien. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ok, pues parece ser que ya todo claro, ya no hay dudas. ¿Algo más que tú quieras agregar, Marco? Pues no, igual si les puedes compartir nuestros datos de la notaría, Claro. igual mis datos, para, bueno, lo que se les ofrezca en temas de pues, inmobiliario, corporativo, o incluso pues para ver el tema de los testamentos, que les digo, todavía todo el mes de octubre seguimos con el precio del mes del testamento, que es de 3,700 pesos durante septiembre y octubre. Si alguien está interesado, para que igual me busquen. Y bueno, aquí es importante, aunque el testamento no se firme como tal durante el mes de octubre, siempre y cuando empecemos el trámite en octubre, se puede respetar ese costo. Ok, Creo que alguien tenía una duda. si quieres dar tu teléfono, Marco, y adelante, Lau. Perdón. Nada más quería preguntar, para ir a hacer este testamento en este mes, ¿qué necesito llevar? Hay un formato, si quieren ahorita les doy mi correo y les doy mi teléfono, y aquellos que estén interesados, si me mandan un correo, les mando yo el formato y las instrucciones y todo lo que hay que seguir para poder hacer la firma del testamento. Perfecto. Muchas gracias. Ujú. Ay, pero tengo que levantar la mano. Cualquier forma, ¿quieres comentar algo? Sí, quería preguntar porque no escuché bien el precio del costo del testamento, si lo podría repetir, por favor. Claro que sí, durante el mes de septiembre y octubre cuesta 3,700 pesos. De manera ordinaria, en el resto del año cuesta más o menos entre 6,000 y 6,500. Gracias. Ujú. De cualquier manera, les comentaba que en la grabación que se queda en el canal de YouTube de Yum están los datos del licenciado, pero bueno, si quieres dar tu correo, Marco, y tu teléfono para quien lo quiera tomar en este momento. Sí, claro que sí. Miren, mi teléfono es 55 2502 7765. Se lo repito, 55 2502
7765. Y mi correo es m de mamá, Márquez con Z, M Márquez, @notaria98 con número .com.mx. mmarquez @notaria98.com.mx. Alguien más levantó la mano, pero ya no alcancé a ver quién era. ¿Sandra? Sí, buenas tardes. Buenas Adelante. tardes. Sí, solamente quería corroborar la dirección de la notaría, solo para un tema que quiero consultar. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en Avenida Altavista, en San Ángel, Ah, a una cuadra de Avenida Revolución, justo en la ok, esquina de Altavista y José María de Teresa. muchas gracias. ¿De qué? Ok, pues pues muchísimas gracias, Marco, como siempre, por tu ponencia que definitivamente nos resuelve muchas dudas. Y bueno, Con todo gusto. ¿no tienen nada que comentar? Pues vamos por terminar. Yo sí, les pido una disculpa, pero justo se fue el internet. ¿Si podría repetir el licenciado su teléfono? Claro que sí. 55 2502 7765. 2502 7765. Perfecto. Muchísimas gracias. Su nombre es Marco Márquez, ¿verdad? Marco Antonio Márquez, correcto. Ok, muy amable, gracias. ¿De qué? Muy bien, pues bueno, entonces damos por terminada la clase y pues muchas gracias, Marco. Al Gracias contrario, con todo gusto. y pues nos vemos la próxima. Claro que sí, que estén muy bien. Buenas tardes a todos y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Marco. Igualmente para Gracias. todos. Muy interesante. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.